donde decía que él tenía que predicar el año aceptable del Señor. Y el siguiente verso se refería a su venida y el juicio. ¿Ve? Y ve usted, él se detuvo y no lo leyó. Y yo nunca me di cuenta de eso, que yo siempre terminaba de leer en el quinto verso que dice, porque vendrá tiempo en que ellos no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para ellos mismos, teniendo comezón para oír, y se apartarán de la verdad a fábulas. Pero tú haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ve? Y con la ayuda y la gracia de Dios, yo he tratado de hacer eso. Y quiero que mis amigos, aquí y en todos los lugares en donde las cintas van a ir, sepan que la razón por la cual me he tenido que pararme por la palabra es porque Él me dijo, predica la palabra. Esa es la razón por la cual no me trago ninguno de los credos, ninguna denominación. Es porque yo he sido comisionado de parte de Dios para quedarme con la palabra. Ahora, si alguien más quiere hacer algo más, eso está de parte de ellos. Y si usted se fija en la visión que tuve de mi ministerio, yo nunca crucé esos árboles. Yo nunca hice proselitismo. Yo nunca dije, todos ustedes trinitarios, conviértanse a unitarios. O todos ustedes unitarios, sean trinitarios. Yo los planté en sus propios baldes. Exactamente así. Yo fui con los trinitarios, yo fui con los unitarios, yo estuve con todos y me quedé en medio y nunca me uní a ellos, sino que me quedé en medio permaneciendo como un hermano, exactamente como esa visión dijo que haría. Y he comido el fruto de ambos lados, salvación en ambos lados. Ahora, ¿se fijó usted que hay tanta gente trinitaria sentada aquí como la hay unitaria? Y hay otros tantos diferentes, pero cuán poco usted ha reñido al respecto. Porque si aquella parte de la visión fue verdadera, la otra parte es también verdadera. Ambos frutos se encontraron en la cruz. ¿Ve? Ambos estaban en la cruz. Todos juntos en racimos, y ambos, las ciruelas y las peras, o los duraznos, quiero decir, las ciruelas y las manzanas, cayeron de allí como lluvia sobre mí, los dos frutos. Los dos estaban en la cruz, porque ellos creían en Dios y estaban llenos con el Espíritu Santo y tenían las obras de un cristiano y las señales le seguían. Ahora, la denominación no tiene nada que ver en esto. Es el nuevo nacimiento lo que tiene que ver con esto. Es su experiencia con Dios lo que tiene que ver con esto. Ahora, vemos tanto de eso. Tengo muchas escrituras aquí a las que me gustaría referirme. Tal vez lo haré un poquito después. Pero ahora quiero llevarlo del quinto verso en adelante hasta el 18º. Y para ahorrar tiempo, no las leeré. Ahora, Pablo, empezando otra vez aquí en Timoteo. Si usted se fija cómo él empieza a hablar, es patético. Ahora, si usted se fija, después del quinto verso, dice así, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba listo para partir. ¿Ve cómo empieza? Yo tengo... Bien, note estoy listo y mi partida está a la mano. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y luego él sigue adelante diciendo, hazme todas estas cosas, como cuáles, que le trajera su capote. Y después él continúa diciendo, Demas me ha desamparado. Ha de haber habido un tiempo en su ministerio, cuando era un joven evangelista, un joven profeta, en que todos estaban con él. Pero ahora, si usted se fija, aquí más abajo, él dice, todos me han desamparado. ¿Por qué? Por la palabra. También Jesús, el joven profeta de Galilea, llegó a un tiempo en que lo dejaron solo. Y todo hombre que se queda con la palabra de Dios llega a un lugar en donde es desechado por el mundo y el mundo religioso. Jesús alimentó 5,000 en un día y después levantaron cestos llenos de lo que sobró, de los 5 panes y los 2 pececillos. Y al día siguiente, creo que fue así, él empezó a traer la palabra y todos ellos empezaron a apartarse de él.
Entonces él volteó a sus discípulos y les dijo, ¿también vosotros queréis iros? Aún 70 de sus propios ministros que él había ordenado lo dejaron. Y él pues les dijo a sus discípulos, ¿vosotros también queréis iros? Y entonces fue cuando Pedro habló aquellas notables palabras, diciendo, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes vida eterna. Pero fíjese, la hora llega cuando el tiempo de quedarse solo llega. Y tiene que llegar. Tiene que venir. Aquí tengo algunos profetas y notas a las cuales quiero referirme para probarle a usted que ese tiempo viene. Y ha llegado para mí. No tiene caso que trate de evadirlo. Aquí está. Y ustedes deben de aceptarlo. Ellos no trataron de evitarlo. Ellos se pararon y lo aceptaron. Y no se avergonzaron del Evangelio. Si usted se fija, Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Oh, Señor mío. Aquí más abajo dice, he peleado con bestias y fui librado de la boca de los leones. Y las cosas por las que él pasó, Dios fue bueno con él. Pero el tiempo había llegado cuando él iba a partir. Ahora, preguntémonos, ¿cómo pudiera un hombre, un ministro, un asociado como Demas era con Pablo, dejar a Pablo? Ustedes conocen al hermano Baxter, muchos de ustedes lo recuerdan. Él solía leer acerca de Demas y decía, ¿sabe la primera cosa que voy a hacer, hermano Branham, cuando llegue al cielo? ¿Qué le dije yo? Voy a preguntar, ¿en dónde está Demas? Y cuando lo vea, le voy a dar un golpe tan fuerte como pueda, dijo él. Y él se va a voltear y me va a preguntar, Baxter, ¿por qué haces esto? Y él dijo que le iba a decir, ¿por qué dejaste al pobrecito de Pablo cuando todos lo habían desamparado? Por supuesto, yo no aconsejo que se haga eso. Y no creo que vaya a haber pleitos allá arriba. Yo solamente recordé lo que había dicho el hermano Baxter acerca de eso. Claro, él sentía compasión por Pablo. Bueno, ¿y qué había hecho Pablo? Él había predicado tan fiel como había podido. Y el Espíritu Santo estaba en él. Y cuando él escribió acerca de esas damas que ministraban y cosas como eso, ya me imagino que eso fue una bomba para ellos. Pablo dijo que la mujer permanezca en silencio en las iglesias y no les permito hablar en la congregación. Y ella estaba en la cárcel. ¿Se pudiera usted imaginar lo que algunos obispos han de haber dicho? Ese tipo allá en la cárcel, ¿qué negocio tiene escribiéndonos aquí a nosotros? Ve, y él tiene a Timoteo, un bebedor de vino con él. Así que él está aquí ahora. Ese que está supliendo vino a Timoteo. Él está aquí en la cárcel escribiendo, diciéndonos lo que el Espíritu Santo debería de decirnos a nosotros. Pero él dijo esto, ¿qué diré? ¿Salió la palabra de Dios de ustedes? ¿O vino a mí únicamente? Si algún hombre piensa ser espiritual o profeta, que reconozca que lo que yo he escrito es mandamiento del Señor. Ve, el tiempo viene, amigos. Y quiero que la gente en todas partes a donde van las cintas recuerden que el tiempo de separación tiene que venir. Tiene que venir. Yo no sé cuán lejos estoy del final del camino. Yo no sé. Eso depende de Dios. Yo no sé cómo será mañana y quién. Yo no sé qué es lo que detiene, pero sí sé quién lo está controlando. Así que allí en eso es en donde mi fe es edificada. Ahora, yo me imagino que Demas no dejó a Pablo y empezó a ir a Cabaret. Yo no me imagino a Demas hacer eso, porque Demas era un hombre lleno del Espíritu. Él era una gran ayuda. Si usted lee alguna vez la historia de Demas, verá que él era un predicador notable, un hombre culto y fino, altamente educado y pulido. Era un hombre inteligente. Pero ¿por qué desampararía a Pablo? Esa es la cosa. ¿Qué fue lo que hizo que él dejara a Pablo? Yo no creo que él quería ir a los cabarets o hacer otras cosas, pero yo creo que era Dios separando a Pablo. Me imagino a Demas. Tomemos unos pensamientos de Demas. El otro día estaba sentado en la falda de la colina, como al amanecer, preguntándome, ¿por qué Demas dejaría a Pablo? ¿Por qué dejaría a ese pobrecito predicador que lo había guiado al Señor? Al hombre que pastoreó el avivamiento entre los gentiles. Un profeta en verdad. Nadie podía decir otra cosa, sino que él era un profeta. Él era más que un profeta, él era un apóstol. Y un grande y poderoso apóstol de los gentiles. Y Demas se había asociado con Pablo.
había tenido compañerismo y había visto el Espíritu de Dios moverse en ese hombre. ¿Y por qué voltearía su espalda a una persona como esa que había sido vindicada como un siervo de Cristo? ¿Se fijó lo que Pablo dice aquí? Amando a este siglo. Ahora, yo no pienso que Demas se regresó al mundo. Yo no creo que él hizo eso. Pero lo que sí creo es que él cogió una opinión errónea de Pablo. Ahora, Demas venía de una familia rica y él era opulento. Y el dinero algunas veces significa religión para una persona. Como dicen allá en California, si tú no tienes 3 Cadillacs, no eres espiritual. Así que quiere decir que no tienes éxito. Si tú no tienes la iglesia más fina que hay en la ciudad, la gente no va. Es casi de la misma manera aquí. Eso lo prueba. Tú tienes que tener la iglesia más fina en todo el país. O si no, ellos dicen, oh, ¿tú quieres decirme que te uniste con un pequeño bonche como ese? ¿Sabía usted que nuestro Señor no tenía un lugar en donde recostar su cabeza? ¿Sabía usted que solamente Él tenía un solo vestuario? ¿Ven? Él era el tipo de persona que era echado a un lado y no tenía lugar en donde recostar su cabeza. Pero ellos pudieron haber pensado la misma cosa acerca de él y lo pensaron. Ahora, yo creo que Demas vio una falla aparentemente en el ministerio de Pablo. Yo pienso que él pensó que el pobre Pablo estaba acabado para Dios. Ahora, él pensó que para que una persona pudiera sacarse sus ojos para dárselos a Pablo, Pablo dijo eso. Les dijo, ustedes se hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí, porque Pablo tenía sus ojos enfermos. Creemos porque él dijo, les he escrito con grandes letras. Él dijo grandes letras, y yo revisé el diccionario y decía con grandes letras. Él estaba en una prisión en Roma. Algo andaba mal, pues él dijo que sus ojos le habían estado molestando desde que había tenido la visión celestial. Así que él, la gente se hubiera sacado sus ojos, ¿ve? Y Pablo sufría, sus ojos le estaban molestando, él estaba sufriendo, y él le había pedido al Señor que lo sanara. En 3 ocasiones, Pablo aún decía, y para que no me exalte más allá de la abundancia de la revelación, se me envió un mensajero del diablo para que me abofetee. Ahora, él pudiera en ocasiones haberse sentido muy bien, y entonces ese mensajero lo atacaba, se volvía a sentir bien y lo atacaba de nuevo. ¿Ve usted? Pablo tenía un ministerio más grande que todo el resto de los apóstoles puestos juntos. Algunos de ellos pudieron haber dicho, bueno, yo caminé con Jesús, pero también el hombre común y corriente caminó con él cuando él anduvo aquí. Pero Pablo lo vio en la columna de fuego después de que él había muerto, sepultado y ascendido a los cielos y regresado otra vez. Y fue cuando llamó a Pablo. Ve, en el camino rumbo a Damasco, Pablo tenía un ministerio más grande que el de Mateo, Marcos, Lucas o cualquiera de los otros. Él estaba mucho más allá que ellos. Y él dijo, no vaya a ser que me exalte y diga, ustedes hermanos no saben nada al respecto. Yo he visto al Señor después de su resurrección. Bien, tal vez dirían ellos, nosotros caminamos con él. Pero también toda esa gente por toda Galilea y Nazaret y a través de todo el país, todos ellos caminaron con él. Pero ve usted, Pablo había hablado con él y lo había visto en la forma que él era antes que fuera hecho carne, ¿ve? Y él comisionó a Pablo en ese estado. Cuando él estaba en esa luz, él comisionó a Pablo. Y Pablo lo había visto a él. Así que él dijo, y para que no me exalte y me sienta un poquito más alto que algunos de ustedes hermanos, se me ha dado un mensajero del diablo para que me mantenga humillado. Y él dijo, y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Y él me respondió, Saulo, quiero decir Pablo, bástate mi gracia. Y luego Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve? Yo me gloriaré en él. Ahora, ¿se fijó usted? Un hombre que tenía un ministerio más grande que el resto de todos ellos y había estado en el campo. Pablo, con el ministerio más grande que el resto de ellos, aquel que había visto a Jesús en la columna de fuego y le había comisionado para que hiciera lo que hizo y fue vindicado por el mismo Dios, por el mismo poder, con señales y prodigios indubitables, y era tan pobre que únicamente tenía un capote. Y le predicaba a un bonche de gente que se hubieran sacado sus ojos, y algunos de ellos eran millonarios. Y Pablo tenía solo un capote. Y le dijo, tráeme el capote. Se está poniendo frío aquí. Él estaba en una región montañosa y solamente tenía un capote. Y para Demas, un hombre de alta categoría, un hombre de gran calibre, culto, educado, un hombre rico que tenía muchos cambios de ropa, ha de haber dicho, algo anda mal con ese hombre. Pues teniendo tantos amigos que pudieran sacarse sus ojos para dárselos a él.
está tan pobre que solamente tiene un solo capote. Algo anda mal con Pablo. Y usted sabe, ese espíritu nunca deja el mundo. Todavía la gente piensa así. El dinero no es Dios. Solamente hay un Dios. ¿Ve? Pero la gente piensa que porque usted tiene un gran ministerio, usted debería poseer todo esto y lo otro, todas estas grandes cosas, grandes escuelas, y el gran fulano de tal. Dios no le idea en esas cosas. O a lo menos, esa ha sido mi opinión. Dios lidia con un individuo. Él nunca nos ordenó a ir a hacer estas cosas. Pero aquí Pablo, con un capote, le decía a Timoteo que se lo trajera porque se estaba poniendo frío. Un hombre que tenía un ministerio que predicaba a decenas de miles, como Pablo lo hizo, un ministerio que podía hacer toda clase de milagros, que había visto a Jesús en la columna de fuego, que fue comisionado por él, y con todo eso tenía solamente un capote. Además dijo, yo me aparto de un hombre como ese. Ahora, cuando él estaba predicando en Troas, nos dimos cuenta que allí había un hombre que era calderero. Y él era un barbaján de primera. Él odiaba a los cristianos. Y le hizo a Pablo todo lo que pudo hacerle. Lo puso en la cárcel y aún Pablo previno a Timoteo de la misma cosa. Cuídate de ese hombre. Y ahí estaba Demas. Oh, Dios, permite que la gente lo oiga. Ahí estaba Demas parado a un lado de un hombre que cegó a un hombre por ponerse a disputar con él. Ahora, ustedes predicadores de la Iglesia de Cristo, esto les incumbe a ustedes. Una vez alguien me dijo, hazme ciego, hazme ciego. Tú tienes el Espíritu Santo, hazme ciego. Usted ya está ciego, le dije yo. ¿Ve? Ahora, ¿por qué Pablo? Ya son un vestuario. Entonces, ¿por qué las riquezas y el mucho dinero y cosas significan tanto para la gente hoy día? Ahora fíjese. Y él tenía tanto poder que cualquiera que estuviera en contra de lo que él predicaba, él se podía voltear y decirle, tú estarás ciego por un tiempo. Y el hombre quedaba ciego. Y aquí estaba un calderero haciéndole 10 veces más daño que el otro hombre le hizo, y todavía así lo dejó pasar. Demas ha de haber pensado, bueno, ve, ya está acabado el hombre, ya perdió su ministerio. No, él no había perdido su ministerio de ninguna manera. Dios no hace las cosas así. Dios no da como el indio. Sí. Fíjese ahora. Pablo estaba en la condición como estuvo Elías. Elías el profeta fue al monte Carmelo por mandato de Dios y pidió que fuego cayera del cielo. Y cayó. Y pidió por lluvia, y la lluvia vino. Y entonces fue comisionado por el mensaje de Dios y mató 400 sacerdotes. Les cortó la cabeza y las echó a rodar desde arriba del monte. Y después corrió a la amenaza de una mujer. Una mujercita hipócrita. Ella era una infiel. Jezabel. Esta mujercita, la cual era la llave maestra de todo lo que pasaba. Ella era la que lo estaba causando. Hubiera parecido como si él hubiera puesto primeramente a ella en su lugar, pero Dios tiene manera de hacer cosas y sus siervos únicamente obran de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Que no lo ven, amigos? Que usted tiene que moverse de acuerdo a la manera que Dios se mueve. ¿Cuántas veces me he sentado y aconsejado hermanos y quisiera levantarme y estrecharles su mano y decirles, hermano, eso no tiene nada que ver, sigamos siendo hermanos? ¿Cómo puedo hacer eso y guardar mi comisión? ¿Predica la palabra? Ellos no quieren hacer eso. Yo he estado entre ministros que me han dicho, hermano Branham, mi tía está aquí, yo sé que tú eres un profeta enviado de Dios, ve y restaura su vista, si yo pudiera lo haría. Pero no puedo hacerlo hasta que Él me diga que lo haga. ¿Ve? Nadie podía hacerlo. Elías no podía hacerlo. Ningún otro podía hacerlo. Ahora, hemos visto que Pablo, Demas, predicando con Pablo, había visto a Pablo ver allí a un hombre inválido y decirle, percibo que tú tienes fe para ser sano, ponte en tus pies, que tu Cristo está sanado. Él lo había visto a él sanar al enfermo.
y no podía hacer nada con su amigo Teófilo, que estaba enfermo. Pablo perdió su ministerio. Eso fue lo que Demas ha de haber pensado. ¿Por qué él, si él tenía un don de sanidad, por qué no fue allá y sanó a su amigo que se había mantenido tan fielmente a su lado? Pablo dijo, lo he dejado ahí enfermo y no tengo con qué cubrirme, quiero que me traigas el capote contigo. Y ten cuidado con ese calderero, él arruinó el servicio en la ciudad, tuve que dejar la ciudad, me puso en la cárcel. Ya me imagino, además de decir, ¿qué clase de predicador vino a ser? ¿Ve? Y hermano, hay muchos de esos espíritus de Demas en el mundo hoy. No saben lo que es. ¿Ve? Es en vano tratar de explicárselos a ellos porque no lo entienden de todas maneras. ¿Ve? Un siervo de Cristo sigue las huellas. Uno de nuestros diáconos aquí, yo no sé si él está aquí o no, en esta noche su nombre es Tony Sable, por lo general él siempre está aquí. Y no hace mucho tiempo que él vino a mí y me dijo que había tenido un sueño. Tuvo un sueño, me dijo, un sueño curioso. Él dijo, soñé que estaba buscando el camino para el cielo. Y vi a un hombre que venía con una bata negra puesta y que estaba leyendo un libro. Me acerqué a este hombre, dijo él, y le pregunté, ¿cuál es el camino al cielo? Y él me contestó, pregúntale al hombre que está adelante de mí. Y ese hombre era un pastor de una iglesia a la que él había asistido antes. Él siguió un poquito más adelante y encontró a otro hombre que tenía puesta una bata negra y que estaba cantando himnos mientras caminaba. Y ese era otro pastor. Ambos pastores son amigos personales míos. Y él dijo, un fino hombre. Y él le preguntó, ¿qué camino tomo para llegar a la cima de esa montaña? Y él respondió, ven aquí. Y dijo, ¿ves parado allá, en la cumbre de la montaña, a ese pequeño hombrecito? Sí, le dije yo. Y dijo que allá estaba parado un hombre vestido con pantalones de trabajo y con uno de esos sombreritos de vaquero. Alguien aquí en Kentucky dijo, hablando acerca de mí, estando parado allá arriba, dijo, ese hombre parece todo menos un predicador. Pareciera ser como un granjero o algo así, pero usted sabe, no es como uno se ve. Y dijo que era yo el que estaba allá arriba, y subió a la montaña hasta que llegó hasta donde yo estaba, y yo lo tomé por el brazo y lo llevé más arriba hasta que llegué hasta la cima de la montaña, y entre nosotros estaba un desierto para ser atravesado. Y yo le dije a él, Tony, tengo que dejarte aquí, pues tú debes de caminar esto por ti mismo. Y él me dijo, hermano Branham, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Yo le contesté, ven aquí, Tony, mira allá abajo, ves aquellas huellas de pies descalzos en las cuales hay sangre. Eso es, le dije yo, lo que yo he seguido por todo el camino, solamente quédate en eso. Eso es la única cosa que yo sé cómo apuntarle al hombre, no a un credo o a alguna clase de sensación, sino a esas huellas sangrientas que guían a la Biblia, la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se debe haber sentido él, un hombre con tantos amigos millonarios y con solo un capote? Un hombre que tuvo poder para cegar a un hombre y luego permitir a un hombre que lo echara de la ciudad. No hizo nada al respecto, se levantó y se fue. Oraba por los enfermos y no pudo sanar a su amigo que estaba enfermo, y Demas lo dejó, y todo el resto de ellos lo dejaron, todos ellos lo dejaron. Pablo dijo, todos me dejaron, cada uno de ellos me dejó. Yo digo esto, cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, no solamente en una reunión, pero en cada reunión, cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, el tiempo llega cuando lo dejan solo. Exacto, ellos lo hicieron, ellos se lo hicieron a nuestro Señor. Ellos lo dejarán cuando Él se pare por la verdad. Todos me han desamparado. ¿Y qué cree usted que Demas y algunos de ellos pensaron cuando todos sabemos por la Escritura que Lucas era un médico? Y Pablo, donde quiera que él iba, se llevaba con él a este doctor. Y él predicando sanidad divina, y no podía sanar a su amigo enfermo. Estaba tan pobre que tenía tan solo un capote, y permitió que un hombre lo echara de la ciudad cuando él tenía poder para cegar a un hombre. ¿Ve? Ellos pensaron que él estaba acabado, pero no lo estaba. Él estaba exactamente en las huellas sangrientas. Las estaba siguiendo. Yo espero que ustedes me estén entendiendo.
Pablo dijo, todo hombre me ha desamparado. Demas, amando a este mundo presente, la popularidad del hombre. Hola, doctor Demas. Sé que usted tiene un título. Oh, seguro, ellos aman eso. Jesús les dijo, ¿cómo amáis el paraos en las sinagogas y ser llamados rabí y demás? Y les dijo, ustedes lo que están recibiendo es más condenación, ¿ve? Ahora sabemos que cuando vieron a este doctor siguiéndolo, o con él, pues Pablo se lo llevaba con él. Y aún Pablo dice aquí, Lucas es el único que no me ha abandonado. Lucas era bondadoso con él, pero Lucas lo ayudaba, y él necesitaba a Lucas para su ministerio. Y este doctor, siguiendo a un hombre que predicaba sanidad divina a todas partes que él iba, y un hombre que predicaba sanidad divina, que podía sanar al inválido y levantar al muerto y todo lo demás, que podía ver poderosas visiones y hablar cosas que venían a existencia, dejó a su propio colaborador enfermo. Él pudiera haber tenido $1 millón y haber construido edificios con valor de decenas de miles de dólares y grandes escuelas y cosas como esas, y no tenía más que un capote para cubrirse su espalda. Además dijo, yo no me voy a asociar con un tipo como ese, es una persona de clase baja, me voy a ir con los hermanos denominacionales, voy a ir a donde yo sea alguien. Ahora, si se pudiera hacer lo que decía Baxter, a mí me hubiera gustado ir a reclamarle a Demas también, después que Baxter hubiera terminado con él, ¿ve? Por haber dejado a ese hombre estando en esa condición. Él debió haberse quedado al lado de él. Pablo fue el que lo vio a Cristo, pero ve usted, eso no es conocer el Espíritu, pero conocer al Espíritu es conocer cuál es la voluntad de Dios, y luego hacerla, ¿ve? Pero ellos lo dejaron en aquella condición, lo dejaron. Todos me han desamparado. No dejo de pensar en esto, que un siervo que se mantiene fiel a la palabra, tarde o temprano, recuerde, la gente lo va a desamparar. Ahora, queremos enfatizar esto solo por unos pocos momentos, no los retendré por mucho tiempo, porque quiero que estén aquí mañana. Siempre que un siervo de Dios se mantiene fiel a la palabra, todos lo desamparan. Ahora, lo tome de donde usted quiera, siempre que en la Biblia o en la historia, que un hombre se mantenía fiel, no importa cuán popular él hubiera sido, cuando él permanecía fiel a la palabra, el tiempo venía cuando los religiosos del mundo lo desamparaban y lo separaban. Ahora, léalo usted en la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tome el preconcilio de Nicea y lléveselo hasta los padres de Nicea y verá que cada hombre, cada santo, cada profeta, cada verdadero siervo de Dios que se quedó con la palabra fue desamparado por la cosa eclesiástica y echado afuera. Y Pablo fue uno de ellos. Y si hubiera uno hoy día, sería la misma cosa. Es exactamente la verdad. Usted tiene que llegar a ese lugar. Tiene que venir. Ellos piensan que un hombre que tuviera un ministerio como ese debería tener al mundo debajo de su dedo. Debería, pero ellos no vienen a ponerse debajo de su dedo, ¿ve? Pero un hombre como ese no pondría un ministerio, un mundo debajo de su dedo. Él lo pondría debajo del dedo de su maestro, porque él no está aquí para representarse a él mismo, sino que él está representando a su maestro. Usted sabe, el hombre trata de obtener honor uno del otro, y ellos se honran uno al otro, pero deshonran a Dios haciendo eso, ¿ve? Tratamos y hacemos grandes personajes entre nosotros, cuando no somos ni grandes ni pequeños personajes, todos somos pequeños, solamente hay uno grande entre nosotros y ese es nuestro Señor, ¿ve? Y hacemos nuestras organizaciones más grandes que Dios. La gran iglesia santa de esto, de eso o de lo otro, los grandes obispos santos y demás. No hay tales cosas como esas. Eso es honra de hombre. Solamente hay uno santo y ese es Dios. Y el Espíritu Santo, el cual es Dios, está entre nosotros. No es que nosotros seamos santos, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando vemos las obras, no somos nosotros haciéndolas, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí y Él es el que hace las obras. Y no es el hombre el que las está haciendo. Muy bien. Hemos encontrado verdaderos siervos a través del tiempo. Ahora, aquí está la cosa que quiero enfatizar por unos momentos. Ahora, es generalmente en un tiempo como ese, cuando el hombre que se ha quedado fiel a la palabra, todos los hombres lo desamparan hasta que Dios entra en defensa de esa persona y corona su ministerio. ¿Ve? Correcto. ¡Qué consolación!
Una consolación que está edificada en la promesa de la palabra de Dios. No importa lo que el mundo diga, lo que el mundo haga, esas no son nuestras esperanzas. Ellas no están edificadas en lo que el mundo está haciendo. Ese himno es muy bonito. Quisiera poder cantarlo. Yo siempre quise cantarlo. Ve, dice así: los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame, Señor, a esperar en oración. Me gusta eso. Y en tu tiempo, tú contestarás mi oración. Enséñame a no descansar en lo que otros hacen, sino solamente esperar en oración por la respuesta que viene de ti. Eso es. Ese es el siervo verdadero que espera por el turno de su maestro. Sabiendo esto, que la Escritura no puede fallar a pesar de lo que suceda. La Escritura tiene que permanecer verdadera. En un tiempo como ese, es cuando Dios generalmente viene a ayudarlos. Miremos a Elías, cuando él había sido desamparado. ¿Por qué? Porque él se había quedado fiel a la palabra. Él dijo: todos me han desamparado, y fue excomunicado de la sociedad, de la organización, aún de la organización nacional o de la Iglesia Nacional de Israel. Los sacerdotes y todos lo habían echado. Y él ni siquiera tenía un capote como Pablo, sino un pequeño pedazo de piel de oveja o piel con la cual se cubría, y estaba en una montaña y era alimentado por las aves. Sí, Señor. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Porque él era fiel. Así dice el Señor. Todos ellos se modernizaron. La primera dama del país, Jezabel, tenía todas las modas y cosas que habían salido, y los sacerdotes habían entrado en esto y demás cosas, y todos los predicadores y demás se habían adaptado a ello, pero no Elías. Él permaneció fiel a esa palabra, y por tal cosa, él fue desamparado, hasta el punto que tuvo que clamar: Señor, yo soy el único que queda. Y ellos tratan de quitarme la vida, pero Dios le dio consolación diciéndole: yo tengo 7,000 todavía por allí. ¿Ve? Yo no creo que Elías dijo con jactancia eso de que él era el único, sino que creo que lo dijo porque se sintió desamparado. Cada vez que él iba con un sacerdote para pedir tener una reunión, lo rechazaban. Él iba a un lugar y le decían: salte de aquí, fanático, vete de aquí. Veías esto, y lo mostraron cuando Eliseo, su sucesor, vino. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos aún, el joven Eliseo estaba calvo, y ellos enviaban a sus chiquitines para que les hicieran burla a esos charlatanes. Los dos eran considerados charlatanes, y le gritaron: viejo calvo, ¿por qué no te vas para arriba como lo hizo Elías? Ellos no creyeron que él había sido raptado. Ve, ellos pensaron que ellos eran un ponche de impostores, pero ellos fueron fieles a la palabra y con un ministerio vindicado. Elías se mantuvo firme. Muy bien. Daniel se paró firme. Usted sabe de dónde tomé esto. Está en Daniel 12 o Daniel 9. Daniel tomó un paso firme por la palabra. ¿Y qué le pasó a él? Él era la mano derecha de un rey, pero tomó un paso firme por la palabra y fue excomunicado y echado al pozo de los leones. Un hombre de Dios, permaneciendo fiel a la palabra. Los jóvenes hebreos permanecieron fieles a la palabra, a pesar de la proclamación del rey, que cualquiera quien adorara a esa imagen, cuando el salterio sonara y la trompeta tocara y demás, quien no adorare a nuestra imagen será echado al horno encendido. Pero ellos dieron la espalda a la imagen, y ellos, sin importarles de cuán impopulares iban a ser, sin importarles cuán excomunicados estarían de la sociedad, ellos se quedaron fieles a la palabra. Me gusta eso. Jacob fue otro. Él había estado fuera de casa por mucho tiempo y tenía un llamado para regresar a casa y ver a sus gentes. Y él estaba camino de regreso, fiel a su llamado, fiel a su reunión. Él tenía buenas cosas allá de donde venía, pero Dios empezó a lidiar con él respecto a regresar a su casa, y en su camino de regreso quedó en medio de dos situaciones difíciles: su esposa y sus hijos de este lado, y su hermano Esaú, lleno de odio, en el otro lado, viniendo a su
encuentro con un ejército. Él se quedó en un arroyuelo, el arroyo de Peniel. Allí se quedó. ¿Qué situación? Esaú, odiándolo, viniendo a su encuentro con un ejército. Y aquí de este lado estaba su esposa, sus dos esposas y sus hijos, todos ellos de este lado del arroyo. Así que él estaba atrapado en una situación difícil. ¿Por qué? Si él se hubiera quedado en su propia tierra, todo hubiera estado bien. Pero él tenía un llamamiento, la palabra de Dios lo había llamado a su tierra. ¡Aleluya! Dios bendiga a Jacob. Él también tuvo un cambio. Sí, Señor. Jesús, fiel a la palabra del Padre, decía, yo solamente hago lo que el Padre me dice. Escrito está, el hombre no solamente vivirá de pan, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesús, siempre siendo fiel a esa palabra, llegó el tiempo cuando él perdió a todos los amigos que él tenía. Cada uno de ellos lo desampararon y se apartaron. Todos ellos. Y la gente lo vio burlado, escarnecido, y perdieron la confianza en él. ¿Cómo pudiera ser que un hombre que podía hablarle a un hombre muerto y levantarlo de la tumba? ¿Cómo pudiera ser que un hombre que podía predecir eventos a la letra y nunca haber fallado, sentarse en el jurado con su cara sangrando, de donde le habían arrancado su barba con los escupitazos de los soldados escurriéndole por su cara, y después con un trapo sobre su cabeza cubriéndole sus ojos, golpeándole en la cabeza con un palo y diciéndole, profetiza y dinos quién de nosotros te golpeó y te creeremos? Al ver esto, los discípulos se fueron y dijeron, ve, ellos olvidaron muy pronto lo que Dios había hecho, lo que Moisés había dicho cuando se paró delante del Mar Rojo, diciéndoles, Dios ha hecho 10 milagros sobresalientes. ¿Están todavía ustedes delinquiendo en no saber que Él es todavía Dios? Y fue allá y trajo juicio en las tierras. Él puso maldición en las tierras. Él trajo ranas, pulgas, moscas, todo. Y un juicio final que mató a todos los primogénitos, y el ángel de muerte pasó por toda la tierra. Y viendo eso, ni aún así esas gentes quisieron seguirlo cuando estaba delante del Mar Rojo. Cuán rápidamente, tan pronto como su popularidad, cuando ellos vieron este gran resplandor de las lanzas de 100,000 hombres que venían, o tal vez 1,000,000 de hombres viniendo, y el ruido de los carruajes y el polvo que levantaban, ellos desfallecieron y le dijeron a Moisés, mejor deberíamos de haber muerto allá. ¿Ve? Y Dios dijo que los dejó morir en el desierto por su incredulidad. Moisés, tu ministerio está acabado, eso es todo. Tú ya no eres el mismo. ¿Ve? Ellos no entendieron, ellos no lo captaron. Y la misma cosa fue cuando Jesús, el joven rabí, o maestro o profeta de Galilea, cuando él estaba haciendo todos esos milagros y cosas, ¿cómo podía él pararse y soportar una cosa como esa? ¿Cómo podía permitir que un hombre lo atara con cadenas cuando él podía romper el sello de la tumba y resucitar a un hombre a eternidad? ¿Cómo podía él hacerlo cuando él podía hablarle al hijo muerto de una viuda y levantarlo otra vez a vida, y a Lázaro muerto y ya podrido en la tumba traerlo a vida? ¿Cómo podía pararse y decir, yo soy la resurrección y la vida, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Todo aquel que cree en mí nunca morirá. Y luego permitir ser atado con cadenas y que le escupieran el rostro y no abrir su boca. Los discípulos decían, ya perdió su ministerio. Sí, eso es lo que pasa. Dios, este pobre mundo, aún su iglesia, los 12 en quienes él se había agradado y les había dicho todo, ninguno de ellos le dieron la espalda, solamente uno se quedó con él, y ese fue Juan. En la hora precisa, cuando todo se había acabado y todas las esperanzas se habían ido, ahí estaba él, en cadenas, escarnecido y escupido, poniendo su espalda hacia, sin saber ellos que estaban cumpliendo las Escrituras. Bien, ¿no saben ustedes que las cosas que están sucediendo hoy día son cumplimiento de las Escrituras exactamente a la letra? ¿Por qué la gente permite? ¿Por qué dicen estas cosas? ¿Por qué las denominaciones se enfurecen? Porque hacen eso. Está escrito en las Escrituras que lo harán. Entrarán en ello y lo harán ciegos sin saber lo que están haciendo.
¿Usted cree que Judas sabía que él estaba jugando el papel de Judas? ¿Usted cree que Faraón sabía que él estaba jugando ese papel y que Dios lo había levantado para ese propósito? ¿Usted cree que Saúl hubiera hecho las cosas que él hizo? Seguramente que no. Él dijo, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Pero fíjese, la Escritura se está desenvolviendo. Ve, estamos en el tiempo del fin. Tiene que ser de esta manera. Ahora, su iglesia lo abandonó. Todo hombre y naturaleza lo desamparó. Hablando de alguien que ha sido desamparado, Pablo no fue desamparado al extremo que él lo fue. Aún la misma creación que él había creado lo desamparó. La luna y las estrellas y el sol y todo. Dios y todo. Hombre, Dios y naturaleza y todo lo desamparó. Nadie se quedó allí. Él murió solo. Había perdido su ministerio. Él estaba cumpliendo su ministerio. No perdiéndolo. Esto va con él. Esa es la cosa que sucede. Eso tiene que ir con él. Ahora, todos lo abandonaron. Pero fue en ese tiempo cuando Dios entró en escena. Porque cualquier hombre que conoce la palabra se quedará con la palabra, sabiendo que la palabra es Dios. ¿Ve? Y la palabra tiene que revelarse por sí misma. La palabra infalible debe revelarse por sí misma. Tiene que, porque la palabra es Dios. Y si ella obró en otros a través de todas las edades, obrará de la misma manera hoy día, porque Él es Dios. Nunca se olvide de esto.